Gustavo Gaviria Rivero, el hombre detrás del trono. Detrás de todo gran criminal, existe alguien que mueve los hilos desde las sombras. Alguien que piensa mientras los demás actúan, que cuenta mientras los demás gastan y que calcula mientras los demás se lanzan al vacío. Hoy hablamos de ese hombre. No es el más famoso, no es el más temido, pero sin él, el narcotraficante más poderoso de la historia jamás habría llegado a donde llegó. Hoy hablamos de Gustavo Gaviria Rivero, alias El León, el primo, el socio, el cerebro oculto del cartel de Medellín. Hay nombres que el mundo repite sin parar. Nombres que se convierten en leyenda, en símbolo, en mito. Y luego hay otros nombres, casi susurrados, que solo conocen quienes se atreven a rascar debajo de la superficie. El nombre de Gustavo de Jesús Gaviria Rivero pertenece a esa segunda categoría. Mientras el mundo entero pronunciaba el nombre de Pablo Escobar con una mezcla de horror y fascinación, Gustavo operaba desde las penumbras, tejiendo la red financiera y logística que hacía posible el imperio más lucrativo del narcotráfico en la historia. Sin él, Pablo era solo un hombre ambicioso con un revólver. Con él, se convirtió en el capo más poderoso que el mundo haya conocido jamás. Esta es la historia de Gustavo Gaviria, el hombre que prefería el dinero al poder, las sombras al escenario y las cifras a las balas. Y que por eso mismo fue, según agentes de la DEA, el objetivo más codiciado del cartel de Medellín. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero nació el 25 de diciembre de 1946, justo en Navidad. 3 años más tarde, el 1 de diciembre de 1949, nació su primo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Los dos niños crecieron juntos en Envigado, un municipio pegado a Medellín en el corazón de Antioquia. Nacer en Navidad podría parecer un buen presagio para cualquier niño, pero la vida en ese rincón de Colombia no tenía mucho de festivo para las familias humildes de mediados del siglo XX. La familia Gaviria vivía en circunstancias modestas, similares a las de muchos hogares rurales antioqueños, donde los familiares solían dedicarse a la pequeña agricultura y al comercio básico, en un contexto donde las oportunidades de movilidad social eran escasas y el horizonte parecía siempre el mismo. En ese ambiente, dos primos de sangre fueron construyendo desde pequeños un lazo que iba mucho más allá de la familia. Era una alianza, una visión compartida, una sed de algo más grande que lo que la vida les ofrecía. Tanto Gaviria como Escobar provenían de familias humildes, lo que probablemente influyó en su decisión de abandonar la escuela y adentrarse en una vida delictiva. No fue una decisión impulsiva ni el resultado de un mal día. Fue una elección deliberada, construida ladrillo a ladrillo, crimen a crimen, desde que eran apenas adolescentes que miraban el mundo con hambre. Desde el principio, las diferencias entre los dos eran tan notorias como su complicidad. Pablo era extrovertido, carismático, amante del protagonismo y capaz de seducir a cualquiera con su labia. Gustavo, en cambio, era reservado, calculador y metódico. Mientras Pablo Emilio Escobar era despilfarrador del dinero y ágil con el revólver, Gustavo de Jesús Gaviria era sumamente tacaño, calculador y menos diestro con las armas. Tanto es así que eran conocidos dentro del mundo criminal como Pablo Sangre y Gustavo Dinero. Dos caras de la misma moneda. Dos piezas perfectas de un rompecabezas que el mundo aún no alcanzaba a imaginar. Antes de ser los hombres más temidos de Colombia, Gustavo y Pablo fueron simplemente dos muchachos de barrio buscando dinero fácil. Y lo encontraron en los lugares más insospechados. Pablo y Gustavo robaban automóviles, asaltaban taquillas de cine e incluso hurtaban lápidas de los cementerios para luego retenerlas y exigir dinero por su devolución. Suena casi ridículo, pero ahí estaba la semilla de algo mucho más oscuro, la disposición total de cruzar cualquier línea moral para obtener lo que querían. Eventualmente pasaron del robo de tumbas al secuestro de personas. En una ocasión retuvieron a un comerciante cuya familia tuvo que pagar una suma importante para obtener su liberación. Ese fue el salto. De lo simbólico a lo humano, de los objetos a las vidas. Y una vez que cruzas esa línea, el camino de regreso se vuelve casi imposible.
Uno de sus primeros trabajos de mayor envergadura fue el secuestro y posterior homicidio del señor Diego Echavarría Misas, uno de los industriales más poderosos y millonarios de la ciudad de Medellín, propietario de la reconocida empresa textil Coltejer. Con ese golpe, los primos mandaron un mensaje claro al mundo criminal de Medellín: no eran aficionados. Eran jugadores serios que habían llegado para quedarse. Pero el crimen tiene sus consecuencias, y pronto llegaron las primeras. En una ocasión, uno de sus cargamentos de droga fue descubierto en el municipio de Itaguí. Tanto Pablo como Gustavo fueron encarcelados en un centro penitenciario en Pasto, Nariño. Solo un par de meses después, ambos quedaron libres después de pagar una cuantiosa suma de dinero al juez que llevaba su caso. Y ahí, en esa celda, se reveló algo fundamental sobre el sistema en el que operaban. En la Colombia de los años 70, el dinero podía comprar casi todo, incluyendo la libertad. Esa lección, Gustavo Gaviria no la olvidaría jamás. Era el mismo principio con el que más tarde construiría su filosofía de poder. No necesitas disparar si puedes pagar. Para comienzos de la década de 1980, el consumo de cocaína en los Estados Unidos se había disparado de manera extraordinaria. Las discotecas de Nueva York, las fiestas de Wall Street, la cultura del exceso de los 80. Todo aquello creaba una sed insaciable de un polvo blanco que prometía euforia y que Colombia producía en cantidades industriales. Mientras tanto, en Medellín, Gustavo Gaviria y Pablo Escobar se preparaban para enfrentar esa demanda. Escobar ya había dado sus primeros pasos en la cocaína durante la década de 1970, cuando el mercado se desarrollaba desde Brasil, Argentina y Chile. Comenzó llevando pasta de coca de contrabando a Colombia, donde la refinó, para luego enviarla al norte con mulas y finalmente venderla en los Estados Unidos. Fue un proceso de aprendizaje constante, de prueba y error, de construir redes y ganar la confianza del bajo mundo. A partir de ese momento, los primos construyeron sus propios laboratorios en Colombia, trayendo la materia prima desde Ecuador y Perú. Más adelante conocerían a los hermanos Ochoa, a Carlos Leder y a Gonzalo Rodríguez Gacha, y juntos fundarían lo que el mundo conocería como el Cartel de Medellín, la organización criminal más poderosa de la historia del hemisferio occidental. El Cartel de Medellín no fue solo una banda de criminales. Fue una empresa, una multinacional del crimen con departamentos bien definidos, jerarquías claras, estrategias de mercado y divisiones de trabajo especializadas. Y en esa empresa, Gustavo Gaviria encontró su lugar natural, el de director financiero y jefe de operaciones logísticas. Gaviria manejó inicialmente el lavado de dinero y la coordinación de los envíos. También fue quien propuso la idea de esconder cocaína dentro de las exportaciones legítimas colombianas. Un detalle que parece pequeño pero que cambió la historia del narcotráfico internacional: disfrazar el veneno como producto legítimo. Flores, madera, café, manufacturas textiles. Todo podía ser un vehículo para el alcaloide. Todo era una oportunidad para mover más producto. En un momento determinado, el Cartel de Medellín llegó a abastecer el 80% de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. 80%. Un número que no cabe en la cabeza. Mientras el gobierno americano lanzaba campañas contra las drogas y Nancy Reagan le pedía a los jóvenes que simplemente dijeran no, Gustavo Gaviria administraba el flujo de cientos de millones de dólares semanales con la frialdad de un contador de empresa. Si Pablo Escobar era el rostro del cartel, Gustavo Gaviria era su columna vertebral, el que hacía que todo funcionara cuando nadie miraba. Agentes de la DEA que investigaron el Cartel de Medellín en sus últimos años coincidían en algo: querían capturar a Gaviria vivo porque él era el verdadero cerebro de la operación. Sabía todo: dónde estaban los laboratorios, cómo se obtenían los químicos, cuáles eran las rutas de transporte, y cómo funcionaban los centros de distribución en los Estados Unidos y Europa. Era el hombre que guardaba todos los secretos del imperio. La escala de las operaciones del cartel implicaba manejar entre 300 y 500 millones de dólares en efectivo por semana en su momento de mayor auge.
Mover ese volumen de dinero físico representaba pesadillas logísticas que Gaviria resolvía con una sofisticación que rivalizaba con cualquier banco internacional. Sus métodos incluían la creación de empresas fachada, desde firmas de importación y exportación hasta negocios inmobiliarios y constructoras, para disfrazar las transacciones ilícitas. También utilizaba la fragmentación de grandes depósitos de efectivo en montos más pequeños para evitar los umbrales de reporte bancario. Era lavado de dinero a escala industrial, ejecutado con precisión quirúrgica. Sus hombres más cercanos aseguran que su fortuna personal era incluso mayor que la de Pablo Escobar, ya que sus inversiones eran en obras de arte, propiedades selectas en Medellín, diamantes, automóviles de lujo, aviones, helicópteros y cuentas bancarias en el exterior, principalmente en Suiza. Se habla de que la famosa Hacienda Nápoles, que el mundo entero asocia únicamente con Escobar, era en realidad propiedad compartida en un 50% con Gustavo. Él simplemente eligió que nadie lo supiera. Mientras Pablo construía zoológicos y regalaba casas a los pobres para ganar popularidad, Gustavo colocaba su riqueza en arte y cuentas numeradas en Europa. Menos glamour, más seguridad. Menos escándalo, más permanencia. Esa era la filosofía de Gustavo Gaviria. El dinero que no se ve es el dinero que dura. El poder que no se exhibe es el poder que nadie intenta quitarte. Quienes lo estudiaron desde dentro y desde fuera del cartel coinciden en esa diferencia fundamental entre los primos. La mayoría de los narcotraficantes quieren dinero, pero algunos quieren poder. Pablo quería poder. Gustavo estaba más por el dinero. Y esa diferencia de motivaciones definió sus vidas, sus decisiones y, en última instancia, sus muertes. Dentro del cartel de Medellín, Gustavo Gaviria tenía un rol que iba mucho más allá de las finanzas. Era el freno de mano de Pablo Escobar. El único hombre que podía mirar al capo a los ojos y decirle que estaba equivocado. Y el único al que Pablo, aunque de mala gana, escuchaba. Gustavo era frecuentemente la voz de la razón entre los dos. Siempre planeaba y pensaba desde una perspectiva de negocios, dejando los rencores personales de lado, minimizando el riesgo y evitando la violencia salvo que fuera absolutamente necesaria. Chocaba constantemente con Pablo por su carácter impulsivo, por su disposición a resolver los problemas a punta de balas, y por su necesidad compulsiva de convertirse en una figura pública cuando lo más inteligente era pasar desapercibido. Pablo nunca ejecutaba sus planes sin el visto bueno de su primo. De Gustavo tuvo un gran respeto, y en sus decisiones confió hasta el último momento que pudieron estar juntos. En un mundo donde las alianzas se rompían con la misma facilidad con que se formaban, donde un socio de hoy podía ser un delator mañana, la lealtad absoluta de Gustavo Gaviria hacia Pablo era un bien extraordinariamente escaso. En un entorno donde las decisiones equivocadas se pagaban con sangre, tener a alguien que pensara dos veces antes de actuar era un lujo incalculable. Gustavo era ese lujo. Era el mapa cuando Pablo era el acelerador. Era la estrategia cuando Pablo era la fuerza bruta. Era la paciencia cuando Pablo era la impulsividad. Y esa combinación fue, durante más de una década, prácticamente imbatible. El ascenso del cartel de Medellín no fue silencioso. Llegó un momento en que el gobierno colombiano no pudo seguir mirando hacia otro lado, y cuando decidió actuar, el enfrentamiento fue brutal y devastador para toda la sociedad colombiana. Escobar fue expulsado del Congreso por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, debido a sus actividades ilegales. El funcionario amenazó con ir tras el cartel, pero eso finalmente le costó la vida. Su asesinato desencadenó una guerra abierta entre el Estado y la organización de los primos. Durante la década siguiente, el cartel de Medellín respondió a cada ofensiva estatal asesinando a políticos, policías, jueces y periodistas, bombardeando aviones civiles, atacando edificios gubernamentales y sembrando el terror en las calles colombianas. El tema que más unía y más aterrorizaba a todos los miembros del cartel era la extradición. La posibilidad de ser enviados a los Estados Unidos a enfrentar juicios donde no había dinero suficiente para comprar a los jueces ni influencia para escapar.
Gustavo fue una voz clave en las estrategias para combatir esa amenaza, trabajando activamente a través de la influencia política y el soborno sistemático de funcionarios públicos. Gustavo y Pablo entendían algo que los hacía especialmente peligrosos. Era preferible morir en Colombia que pudrirse en una celda estadounidense. Esa convicción los hizo intratables, implacables, y dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en su guerra contra el Estado. Colombia entera vivía bajo el terror de una organización que se sentía más poderosa que el propio gobierno. Y detrás de cada operación, detrás de cada decisión estratégica, estaba Gustavo Gaviria administrando los recursos, supervisando que la maquinaria siguiera funcionando, y asegurándose de que el dinero siguiera fluyendo sin importar cuánta sangre corriera afuera. A diferencia de Pablo, que construyó su imagen pública con la misma dedicación con que construyó su imperio criminal, Gustavo Gaviria vivió deliberadamente en las sombras. Mientras su primo acaparaba portadas y se movía rodeado de guardaespaldas y fanfarria, Gustavo prefería existir como si no existiera. Le encantaba viajar, y sobre todo lo hacía hacia Europa. Planeaba constantemente escapadas al viejo continente donde podía moverse libremente como un hombre de negocios exitoso, entre galerías de arte y hoteles de lujo, sin que nadie supiera que era el jefe financiero del cartel de cocaína más poderoso del planeta. Su refugio habitual era una casa en una zona residencial de Medellín con muros de concreto gruesos, vidrios blindados y cámaras de seguridad. No la ostentación de un capo típico. Nada de guardaespaldas visibles, nada de convoys de camionetas blindadas, nada que llamara demasiado la atención. Gustavo Gaviria entendía que el mejor escudo era la invisibilidad. Tuvo una vida familiar, aunque también marcada por las sombras del mundo en que vivía. Algunos rumores, nunca plenamente verificados, aseguran que Gustavo sostenía un romance con la hermana menor de los hermanos Ochoa, miembros de su propio cartel. Una versión que, si fuera cierta, habría creado tensiones internas devastadoras y explicaría mucho de lo que vino después. Solo tuvo un hijo, al que le puso su mismo nombre, Gustavo Gaviria Restrepo, conocido como Gustavito. Ese hijo heredaría no solo su apellido, sino también su destino trágico. El 11 de agosto de 1990, Colombia amaneció sin saber que ese día cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en el país. Alrededor de las 4 de la tarde, un escuadrón del bloque de búsqueda de la Policía Nacional llegó a la vivienda donde se encontraba Gustavo Gaviria, tras interceptar una de sus llamadas telefónicas. Fue un error de seguridad operacional que le costó la vida. En un mundo donde una llamada podía significar la muerte, Gustavo había bajado la guardia en el momento más equivocado. Lo que vino después fue un enfrentamiento que duró varias horas. La policía dinamitó una de las puertas de la vivienda para entrar, y Gustavo resistió con armas cortas todo el tiempo que pudo. Al final, cayó abatido por los disparos de los uniformados. La versión de que fue entregado por uno de sus propios hombres a cambio de cobrar la recompensa que el Estado ofrecía por él también circuló con fuerza desde el primer momento. Fiel a la filosofía que siempre había compartido con su primo, Gustavo prefirió morir en Colombia antes que enfrentar una celda en los Estados Unidos. Murió como había vivido, resistiendo, calculando, eligiendo. Aunque esta vez la elección ya no era de negocios. Era la última. Tenía alrededor de 40 años. Era un hombre en el pico de su capacidad, de su influencia y de su poder. Y cayó en un barrio residencial de Medellín, solo, sin escolta, protegido únicamente por paredes gruesas que al final no fueron suficientes. Había algo profundamente simbólico en la escena. El arquitecto de un imperio de miles de millones de dólares, muerto en una habitación sin guardaespaldas, posiblemente entregado por alguien de su propia organización, a cambio de dinero. El mismo dinero que él había administrado con tanta maestría toda su vida terminó siendo el motivo de su traición. La muerte de Gustavo afectó a Pablo Escobar de una manera que pocas cosas en la vida habían logrado. Sin embargo, dado que era el hombre más buscado de Colombia, no pudo asistir al funeral de su primo. En cambio, escuchó la misa fúnebre a través de una radio que su asistente había conectado cerca del sacerdote que ofició la ceremonia, desde algún escondite oscuro de Medellín.
Una imagen poderosa y triste al mismo tiempo. El hombre más temido del país, incapaz de despedirse en persona del único hombre en quien verdaderamente confiaba, escuchando las oraciones de despedida a través de una señal de radio. Como ocurre con casi todo lo relacionado con el cartel de Medellín, la historia oficial nunca fue la única historia. Las versiones se multiplican, se contradicen, y cada una revela una capa diferente de traición y complejidad. Una de las versiones más persistentes apunta a que el romance que Gustavo supuestamente mantenía con la hermana de los hermanos Ochoa fue la causa de su perdición. Según esta teoría, cuando los Ochoa se enteraron de la relación, decidieron vengarse entregando la ubicación de Gustavo al cartel de Cali, sus archirrivales, quienes a su vez facilitaron la información a las autoridades colombianas. Esta versión nunca fue verificada oficialmente, pero tampoco fue descartada. Otra versión señala directamente al cartel de Cali como artífice del operativo, interesados en eliminar al cerebro financiero de su principal competencia. En el mundo del narcotráfico, los enemigos más peligrosos no siempre atacan desde afuera, también trabajan desde adentro, cultivando informantes y sembrando desconfianza. También existe la posibilidad, contemplada por investigadores y personas cercanas al caso, de que el operativo policial fue encubierto para evitar represalias masivas por parte del cartel. Que la versión oficial del enfrentamiento armado no contara toda la verdad sobre cómo murió Gustavo Gaviria. Lo cierto es que Gustavo murió apenas 4 días después de que el presidente César Gaviria asumiera el cargo. La coincidencia del apellido generó una narrativa conveniente. La opinión pública y los medios creyeron que el nuevo presidente había iniciado su mandato con una ofensiva directa contra los narcoterroristas. Una confusión de apellidos que, de paso, le dio al gobierno entrante una victoria que ni siquiera había buscado. La muerte de Gustavo Gaviria no fue solo la pérdida de un hombre. Fue el comienzo del fin de un imperio que había parecido invencible durante más de una década. Personas dentro del aparato de seguridad colombiano que estuvieron cerca del operativo lo dijeron sin rodeos: cuando Gaviria cayó, el dinero dejó de fluir correctamente. No era una frase poética, era una realidad operativa. Las rutas, los laboratorios, las cuentas, los contactos internacionales, todo ese entramado que Gustavo administraba con precisión casi matemática, comenzó a desmoronarse sin su mano. Después de la muerte de Gaviria, Pablo Escobar tomó la decisión de negociar con las autoridades colombianas, acordando entregarse a cambio de quedarse en la Catedral, una cárcel de su propia construcción, custodiada por sus propios guardias. Sin Gustavo para templar su impulsividad y mantener la maquinaria financiera aceitada, Pablo comenzó a cometer los errores que lo llevarían a su propia muerte 3 años después. Con la caída del León, con 2 de los Ochoa colaborando con la justicia y con gran parte de los hombres del cartel siendo capturados o eliminados uno a uno, Pablo Escobar quedó expuesto como nunca antes. Se convirtió en el objetivo final, el símbolo que había que eliminar para poder declarar que Colombia había ganado su guerra más oscura. El cartel siguió operando, siguió aterrorizando, pero nunca volvió a ser lo que fue mientras Gustavo estaba vivo. La maquinaria siguió girando, pero ya sin el mecánico que la había construido desde cero y la había mantenido en pie durante todo ese tiempo. La historia de Gustavo Gaviria no terminó con su muerte. Continuó, de manera oscura y dolorosa, en la vida de su único hijo. Gustavito, como lo llamaban, heredó la administración de todos los bienes de su padre, pero sin el mismo talento ni la misma visión que Gustavo había demostrado durante décadas. Se movía en un mundo que ya no era el mismo, en un cartel que se deshacía, perseguido por los mismos enemigos que habían acabado con su padre. El 2 de diciembre de 1993, el mismo día que murió Pablo Escobar, Gustavito fue asesinado en Medellín. Su cuerpo fue encontrado baleado en un taller del barrio Guayabal. Y alrededor de su muerte se tejió una de las teorías más escalofriantes de toda esa historia, según una versión relatada por personas cercanas a los grandes actores de ese momento, los Pepes, la organización paramilitar financiada por el cartel de Cali para acabar con Escobar, lograron interceptar y capturar a Gustavito antes de que saliera del país. Tras torturarlo, habría revelado el escondite de Pablo.
Horas después, el cuerpo de Gustavito apareció en la calle, y Pablo Escobar fue abatido en el techo de una casa de Medellín. Padre e hijo, separados por 3 años de diferencia en sus muertes, unidos por la misma historia de sangre. Una historia que comenzó con 2 primos robando lápidas en los cementerios de Envigado y terminó con cuerpos en las calles de Medellín. Hoy los restos de Gustavo Gaviria descansan en el cementerio Jardines Montesacro de Medellín, donde reposa junto con su hermano José Luis Gaviria Rivero, y junto a su hijo Gustavito. A tan solo 15 metros de distancia, en ese mismo cementerio, está enterrado Pablo Escobar. Incluso en la muerte, los primos están juntos. Durante décadas, Gustavo Gaviria fue una figura casi invisible para el gran público. Pablo Escobar acaparó toda la atención, todos los libros, todos los documentales y todas las series. Gustavo quedó reducido a una nota al pie de página en la historia del narcotráfico colombiano. Pero la cultura popular fue cambiando eso lentamente, reconociendo que la historia del cartel de Medellín era imposible de contar bien sin hablar de este hombre. Gustavo fue interpretado por el actor Juan Pablo Raba en la primera temporada de la famosa serie de streaming sobre la vida de Pablo Escobar, donde aparece como la conciencia y el contrapeso emocional del capo. En la producción colombiana sobre la vida del patrón, Gustavo aparece bajo el nombre de Gonzalo Gaviria, interpretado por el actor Cristian Tappan, quien logró capturar esa dualidad única del personaje, la lealtad absoluta combinada con la racionalidad fría. Ficción o realidad, la figura de Gustavo Gaviria sigue fascinando porque representa algo que va más allá del crimen organizado. Representa la pregunta de qué hace verdaderamente poderoso a un hombre. ¿Es el que habla más fuerte o el que piensa más claro? ¿El que dispara primero o el que nunca necesita disparar? Gustavo de Jesús Gaviria Rivero vivió y murió en las sombras. No quiso fama. No quiso poder político. No quiso que su nombre fuera pronunciado en las plazas ni impreso en las portadas de los periódicos. Quería dinero, control y la satisfacción silenciosa de ser el hombre que hacía funcionar la máquina más poderosa del crimen organizado en la historia latinoamericana. Lo consiguió, y le costó la vida. Su historia es la de un hombre brillante que puso su inteligencia al servicio del mal. La de un primo leal que nunca traicionó a Pablo, incluso cuando todos los demás lo hacían. La de un calculador que al final cometió el mismo error que perseguían los demás, bajar la guardia en el momento equivocado. Hoy sus restos descansan a 15 metros de los de su primo en un cementerio de Medellín. 2 hombres que construyeron juntos el mayor cartel de droga de la historia, que vivieron peligrosamente y murieron violentamente, reunidos al final en la única tierra que nadie puede comprar ni vender. La historia de Gustavo Gaviria nos recuerda que detrás de cada gran historia de poder, hay siempre un hombre en la sombra. Y que las sombras, aunque protejan, también esconden los peligros que nadie ve venir. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, ya sabes quién era realmente el cerebro del cartel de Medellín. Deja tu comentario contándonos qué personaje quieres que veamos la próxima vez.